Como último tema de fisiología del sistema urinario, vamos a ver el procesamiento tardío del filtrado glomerular, es decir, qué sucede a nivel del túbulo distal y túbulo colector en el último paso antes que el filtrado, al que vamos a llamar orina, abandone la nefrona. Este es el último paso del procesamiento de ese filtrado, que va a constituir el compuesto llamado orina, que tiene propiedades que finalmente vamos a integrar. Y esas acciones que se dan a nivel del túbulo distal y el túbulo colector se dan por acción de ciertos estímulos hormonales y para mantener la homeostasis, sobre todo en situaciones donde hay deshidratación, disminución de la presión arterial y otros estímulos más. En esta sección, por lo tanto, vamos a comprender el rol de la aldosterona, que es una hormona del sistema endocrino producida por la glándula suprarrenal, el rol de esta hormona en la reabsorción de la cantidad de sodio que queda y la secreción de potasio, recordando que el sodio en su mayoría se reabsorbe por difusión a nivel del túbulo contorneado proximal. Vamos a ver el rol también de la hormona antidiurética o ADH o vasopresina en la concentración de la orina. Y vamos a comprender el papel del gradiente osmótico de la médula, del que hablamos anteriormente, en la concentración de la orina. Lo primero que vamos a examinar es la analogía del proceso de filtración tardía. Ya vimos la analogía del proceso del proceso tardío del filtrado. Vimos la analogía de la filtración glomerular. Algunas cosas se filtran todas por tamaño y luego se selecciona lo que es valioso y se guarda, y lo que se tiene que botar se bota. La mayor parte en masa, en la parte cuantitativa de reabsorción, ocurre en los segmentos proximales, que están aquí en morado. La reabsorción y secreción en los segmentos proximales es relativamente constante, debido a que la permeabilidad de las membranas celulares en estos túbulos casi no cambia. Se mantiene la misma tasa de reabsorción y de secreción de todas las sustancias. Pero en esta parte de abajo que vemos en morado, que es el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, las permeabilidades de las membranas cambian para mecanismos de regulación dependientes de hormonas y de algunas alteraciones fisiológicas. Vamos a realizar una comparación para este proceso de dos fases. Digamos que primero queremos llenar este contenedor con un flujo no regulado, constante, de agua, o con una pipeta a una regulación mucho más específica. Veamos. Con el grifo llenamos de manera constante y con la pipeta vamos a calibrar hasta 70, según nos dice aquí. Listo. Este proceso grueso y este proceso fino constituyen el mecanismo de reabsorción. Una parte se reabsorbe gruesa sin ninguna regulación, la mayoría, y una parte mucho más pequeña se regula en cantidades mínimas, pero son las cantidades necesarias para mantener parámetros fisiológicos. En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector se da la secreción de hidrogeniones. Tenemos las células intercaladas que secretan hidrogeniones hacia el filtrado, o sea, hacia la orina, y tenemos las células llamadas principales, que actúan en base a la acción de hormonas para regular la reabsorción de agua y sodio y la secreción de potasio. Recuerden que secreción es el paso de sustancias hacia el filtrado, que va a transformarse en orina. Tenemos una célula principal, y vamos a observar que esas células tienden a botar hidrogeniones y además están controladas por otros mecanismos hormonales. Y este que vamos a ver
el de las células principales, está relacionado con una hormona que se llama aldosterona. Las células principales del riñón son permeables al sodio y al agua, pero únicamente si está presente la hormona aldosterona y la hormona antidiurética. Aldosterona aumenta la entrada de sodio hacia la célula y la hormona antidiurética aumenta la entrada de agua. Vamos a darle clic a la glándula suprarrenal para observar de qué estamos hablando con la acción de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta el número de bombas de sodio y potasio de este lado, del lado basolateral que lo vemos aquí, y del lado luminal los canales de sodio y potasio. Sodio en rojo, potasio en azul. Debido a que no hay canales de potasio de este lado donde está el intersticio, los iones potasio se secretan en el filtrado, acá, en lugar de regresar al intersticio. Si no hay un aumento de la permeabilidad del agua, la osmolaridad del intersticio aumenta. La osmolaridad aumenta porque estamos aumentando su concentración de sodio sin añadirle agua, o sea que está más concentrado. Las células principales son permeables también al agua, pero solamente en presencia de la hormona ADH. ADH la produce el hipotálamo y la secreta la glándula hipófisis. Ella se almacena a nivel de la pituitaria posterior, estimula estas células del riñón para que abran canales de agua que se llaman acuaporinas. Aquí los ven en morado. Y estos canales aumentan la permeabilidad del agua y permiten que el agua pase por permiso de ADH. La osmolaridad del intersticio, por lo tanto, va a disminuir porque le estamos agregando sodio, pero ahora le estamos agregando agua, por lo tanto, lo estamos diluyendo. Cuando estas moléculas pueden difundir a través de una membrana, la osmolaridad en ambos lados se equilibra. ¿Qué sucede en el caso de alteraciones del estado de hidratación? Vamos a observar de manera un poco más aplicada cómo funcionan nuestras dos hormonas, aldosterona y ADH, en nuestra vida diaria. Digamos que tenemos un estado de deshidratación. Estamos sudando, hace calor, no tomamos agua. En la deshidratación, esa transpiración va a aumentar las pérdidas de agua. Vamos a recordar que el líquido se puede perder, como vimos en líquidos orgánicos, a través de evaporación, respiración, pérdidas insensibles, sudoración, orina y heces. En este caso, la sudoración aumenta la pérdida de agua e iones sodio y el cuerpo responde aumentando los niveles de ADH y aldosterona. ADH a partir del cerebro y aldosterona de la suprarrenal. ¿Cómo conservamos nuestra cantidad de líquido necesaria? A través de la reabsorción del agua y de sodio, que a su vez va a disminuir el volumen de orina que se produce. Pero en el caso de un exceso de líquido, en este típico caso donde estamos bebiendo refrescos y tomando mucho líquido sin necesidad, incluso más allá de la necesidad hídrica que tengamos, el exceso de líquido en el cuerpo desencadena una disminución de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Como resultado, la permeabilidad de la membrana disminuye y la reabsorción del agua y del sodio disminuye, por lo tanto no regresa a nuestro cuerpo y se va a ir hacia el filtrado, o sea, hacia la orina. Aumenta el volumen que entra a este túbulo y el volumen de la orina que se produce aumenta. Este mecanismo de regulación es sumamente importante y de ahí viene la otra conclusión. Cuando se daña nuestro riñón y no puede filtrar ni reabsorber correctamente, tenemos que controlar la cantidad de líquido que bebemos. Mientras los riñones funcionan bien, podemos beber el líquido incluso en exceso y el riñón se va a encargar. Pero en el caso de una insuficiencia renal, no podemos sobrecargar al riñón porque esto nos va a provocar un aumento del volumen circulante con un aumento del gasto cardíaco, con un aumento de la presión arterial que puede ser incluso peligroso.
Ahora, el gradiente osmótico de la médula. Dijimos que el riñón en toda esta parte interna, como si fuera el centro del frijol, aquí, en toda esta parte interna él mantiene una concentración, está sumamente concentrado. Para mantener estos procesos de reabsorción y secreción de manera adecuada. Estos túbulos, a medida que vamos bajando, el filtrado va cambiando de concentración, pero la médula del riñón, del parénquima renal, se va haciendo cada vez más concentrada. El filtrado, vamos dentro donde dice PST, túbulo contorneado proximal, loop of Henle, que es el asa de Henle, túbulo contorneado distal. Aquí es donde viene la orina. ¿Ok? La composición de ese filtrado se altera a medida que pasa por distintos ambientes osmóticos que lo están rodeando, desde la corteza del riñón hasta la médula del riñón. Vamos a darle clic aquí al túbulo proximal y vamos a ver qué sucede. Recordando que el túbulo proximal es altamente permeable, permite el filtrado y el intersticio a una osmolaridad igual, permite que ellos se equilibren. El filtrado que está acá adentro, el intersticio que está acá afuera. Si hay permeabilidad alta, todo se mueve hacia donde se tiene que mover y se equilibran las concentraciones. 300 miliosmol aquí afuera, 300 miliosmol en el filtrado. El volumen del filtrado se pierde porque el 65% aproximadamente se va a reabsorber. No se puede botar todo lo que se filtra. Vamos a la asa de Henle y el filtrado, a medida que vamos avanzando, acuérdense que las células de esta región son permeables al agua, pero no al soluto. El agua es la única que pasa. El filtrado se vuelve más concentrado, le estamos quitando agua. Y cuando vamos a la parte ascendente de la asa de Henle, esta región es al revés. Permeable al sodio, al soluto, pero no al agua. A medida que asciende, el filtrado pierde soluto y se vuelve menos concentrado. El volumen no cambia, porque no perdemos agua, pero esta parte, cuando ya el filtrado sube al túbulo distal, la osmolaridad ha cambiado en cuanto a cómo se presentó en la parte más baja de la asa de Henle. Y en el túbulo distal es donde va a actuar aldosterona y ADH. Se va a reabsorber sodio por acción de aldosterona solamente y se va a reabsorber agua por acción de ADH. En condiciones normales de hidratación, las hormonas promueven las dos, la entrada de sodio y la entrada de agua. Pero la osmolaridad baja del filtrado se mantiene y su volumen se reduce más en un 15% adicional. La concentración de la orina es un mecanismo sumamente importante en el funcionamiento del riñón. De los 125 mililitros por minuto de filtrado glomerular, solamente permanecen en la orina 6 mililitros por minuto de la tasa de filtración. La ADH es la que regula el volumen final de agua que se va a reabsorber. Es la última hormona que va a regular la composición de la orina. Es necesario que haya un gradiente osmótico en la médula para que ese proceso siga. El gradiente osmótico es el que se encarga de concentrar la orina, tirando del agua hacia la médula, hacia el intersticio desde el filtrado. Y el grado de concentración de ese filtrado está regulado por ADH. Estos niveles varían en respuesta al estado de hidratación. Si el estado de hidratación es normal, se abren pocos canales y ADH también facilita la difusión de la urea, que como ustedes saben es un producto orgánico, metabólico. La urea es responsable del 40% de la osmolaridad del intersticio. Es también una molécula muy osmolar. Circula nuevamente hacia el asa de Henle, regresa al túbulo colector, ahí la ven en amarillo. Ella recircula y es responsable también de mantener esa osmolaridad en el intersticio. Y la orina se concentra a dos veces la osmolaridad normal del plasma sanguíneo.